Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Han transcurrido prácticamente 100 días desde que se declaró la emergencia carcelaria. Las iniciativas gubernamentales no han podido resolver la crisis. El Estado está ausente de los recintos penitenciarios. La violencia y los muertos han aumentado. El hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria, el enfrentamiento entre las bandas, la justicia, que sin duda no ha cumplido, el país lleno de dolor y angustia. La vida poco vale y estas bandas en lucha, cerrada por el poder, la presencia del narcotráfico y la corrupción, yo diría un sistema desbordado. El gobierno propone el control, el orden y la pacificación. El presidente Lasso habla de la pacificación, como hemos señalado, y declara como prioritaria la lucha en contra de la inseguridad. Vamos a empezar sobre este tema justamente. Belén, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Ecuador atraviesa la peor crisis penitenciaria en su historia. En este año, más de 300 privados de libertad han sido asesinados y la respuesta del Estado no ha sido efectiva. El presidente Guillermo Lasso, durante una rueda de prensa brindada en Guayaquil y rodeado de las autoridades de todos los poderes del Estado, de la policía y de las Fuerzas Armadas, anunció 7 puntos que forman parte del denominado Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria. Veamos cuáles son. Como primer punto se anunció la pacificación de las cárceles, especialmente de la penitenciaría del Litoral. En principio se había hablado de que la Iglesia Católica y Evangélica medien en este proceso. Ahora el primer mandatario mencionó que será liderada por destacados ecuatorianos que medien entre bandas sin negociar ni ceder nada por parte del Estado. Veamos lo que opina al respecto el experto en seguridad, Daniel Pontón. Pero específicamente en el tema de la cárcel del Litoral, en la penitenciaría, las condiciones obviamente no están dadas, hay que crear esas condiciones. Una de ellas es que el Estado paulatinamente, y entre más rápido mejor, retoma el control de las cárceles. Las cárceles no pueden permanecer bajo ese esquema. El Estado no puede negociar con criminales, pero sí atender ciertas demandas que son legítimas. Y también haciendo medidas de mitigación para prevenir futuros eventos de violencia, creo que es legítimo, ¿no? También se propuso un proyecto de ley de defensa ciudadana y en él la aprobación de normas para el uso progresivo de la fuerza, que más allá del tiempo que les debe a las autoridades de redactar este proyecto y remitirlo a la Asamblea Nacional, requerirá del apoyo legislativo. ¿Lo tendrá? Por otra parte, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia deberán dar un trámite ágil a los beneficios penitenciarios solicitados por los presos. Pero esas funciones del Estado ya tienen sus propias crisis. Hay alrededor de 5.000 expedientes de beneficios penitenciarios en trámite y solo 11 jueces especializados para tratarlos. Por ahora, Andrés, regresamos contigo y nuestros invitados para analizar estos 3 primeros puntos. Gracias, Belén, y quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados. El coronel Fausto Cobo es el director encargado del SNAI. Gracias a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación. Y damos la cordial bienvenida al profesor Diego Pérez, docente del IAEN, experto en seguridad. Vamos a empezar y quisiera dar la palabra al coronel Cobo. El tema propuesto por el presidente, estas ideas que se ha planteado por parte del gobierno, ¿cree que pueden ayudar, que pueden contribuir en este concepto general que es la pacificación de las cárceles? Buenas noches. Buenas noches. Es un error desde mi punto de vista analizar el tema de las cárceles sin el contexto general de lo que pasa en el Estado ecuatoriano. Mire, yo voy a tomar una frase que no es mía, sino del doctor Íñigo Salvador, en esta reunión a la cual se menciona en este reportaje, que fue en Guayaquil hace pocos días. Y dijo el señor doctor Íñigo Salvador, la patria está siendo atacada. Y cuando eso uno escucha, entonces dice, ¿por quién? Es por una amenaza. Y el concepto de amenaza, cuando atacan a la patria, tiene un poder igual o superior al del Estado. Y eso significa el narcotráfico, el crimen organizado internacional, porque las bandas nacionales son subcontratadas, empresas subcontratadas de este gran
poder que es internacional. Pero si el Estado está atacado, el Estado tiene que responder. Absoluta. Asistimos a una guerra, pues. Es que es una guerra, absolutamente. Pero se resuelve con la guerra esto, con las armas, es que esa con guerra los no es disparos, con los muertos. Es que no es la convencional, y eso es más grave. Porque antes, en las décadas pasadas, cuando usted tenía este tipo de enfrentamientos, estaba muy claro el adversario, las condiciones eran empleo militar, del poder violento del Estado, pero ahora es una amenaza molecular disipada, en donde usted no tiene claro cuál es el panorama, y mire que aquí estamos expertos y yo no acabo de aprender todavía de cuál es realmente la magnitud, el diseño, la estructura, el dispositivo de este nuevo modelo insurreccional, pero confundido también con lo criminal, con la violencia social y política. Es sumamente complejo. Entonces, Diego, si es que es este el escenario que nos señala el coronel, las posibilidades de resolver son muy complejas. Se requiere de unas capacidades extraordinarias. Sí, yo creo que en primer lugar es necesario ahí pensar desde otra matriz, ¿no? Debemos dejar de pensar dentro de los términos westfalianos clásicos, donde el Estado tenía una dimensión, una frontera definida y esta debía ser defendida, ¿no? Porque como estamos viendo, tenemos la amenaza dentro del propio Estado, ¿no? Y ahí es necesario un trabajo muy minucioso y muy potente de inteligencia, en primer lugar, justamente para poder discernir la dimensión del fenómeno, para poder ubicar quiénes son los actores, dónde están, y a partir de eso entender también cuál es el tipo de reacción, de respuesta que debe haber. Y ahí yo creo que es importante también romper con las nociones tan clásicas de seguridad y defensa, ¿no? Creo que es otro momento, y en este otro momento es necesario ubicar la forma en la que se pueden compaginar estas dos dimensiones y trabajar en conjunto, policía y Fuerzas Armadas, ¿no? Ok, Mariana, claro, estamos viendo lo que sucede en los recintos carcelarios, pero hay unos actores externos que contribuyen para bien o para mal para eso. Por ejemplo, la justicia. Bueno, sí, yo creo que después de escuchar al coronel Cobo y también al doctor, creo que la situación es más grave de lo que piensa la ciudadanía, ¿no? Este es un tema de política criminal, política penitenciaria y seguridad fundamentalmente. Y en tema de seguridad se tratan tiene varias aristas, ¿no? Y entre ellas, quien colabora fundamentalmente es la justicia. Yo creo que hay normas suficientes. Por eso es que la propuesta del señor presidente en orden de que se legisle, de que se hagan reformas, que se introduzca la figura de un nuevo delito. No es necesario. Yo creo que no es necesario, sobre todo la última, la de elaborar un nuevo delito. ¿Por qué? Porque está dedicado solamente al autor mediato, o sea, a aquel que dirige el delito. ¿Pero qué delito? Nosotros tenemos el delito de delincuencia organizada y también tenemos el de asociación ilícita. Yo creo que hay elementos configurativos del delito, sobre todo de delincuencia organizada, que deberían modificarse para que sea aplicable a esto. Si hablamos de que las leyes sean el arma suficiente como para luchar contra este fenómeno tan grave que estamos pasando. Pero en cuanto a la administración de justicia, jueces y fiscales, porque los fiscales forman parte de la administración de justicia, yo creo que tienen una gran responsabilidad. Hay normas suficientes también para que ellos actúen en respeto a la Constitución y a las leyes, al Código Orgánico Integral Ahora, Penal. por ejemplo, hay disposiciones de ley que en algunos casos se extreman, digamos. Por ejemplo, la detención preventiva. A eso iba, ¿no? Precisamente, porque habiendo normas legales, habiendo normas constitucionales, no se puede abusar de la prisión preventiva. No es la idea de que todos estén libres, no, porque debe considerarse cuáles son los que realmente deben ir a los centros de privación de la libertad. Pero hay otras personas que no deberían estar, ¿no? Y con esto yo creo que hay que hacer un análisis. La ley es muy limitada en este sentido. O sea, solamente dice ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Para qué? Para que comparezca al juicio y para que cumpla la pena.
O sea, es para evitar la fuga. En definitiva, es solamente eso. Pero se ha de ver la gravedad del delito. Claro, con lo cual se vuelve todo Exactamente, posible todo. de prevención. Entonces, preventiva. ¿qué pasa ahí? Los fiscales y los jueces están promoviendo, facilitando ¿qué? El hacinamiento en las Seguro. cárceles. Gracias, Mariana. Vuelvo con el coronel Cobo. En la nota se señalaba las aspiraciones del presidente, estas propuestas que tiene el jefe de Estado y el uso progresivo de la fuerza. En la exposición suya, en cambio, da la sensación de que lo que hay que hacer es enfrentar, casi guerrear, coronel. No. ¿Te dijo que Además, era una guerra? Es una guerra diferente. Y aquí voy a las palabras de Diego Pérez. Y es lo correcto. Ya los conceptos tradicionales y clásicos de la seguridad en el marco de la defensa y de la seguridad ciudadana es muy difícil. Las amenazas son intermésticas. Significa que son internacionales, pero también domésticas. Y ahí entonces la defensa externa y la seguridad interna se confunden. Y eso es lo que ha permitido que las amenazas logren sus intereses y logren sus metas, porque el Estado ha sido incapaz, y no solo nosotros, los estados del mundo y de la región han sido incapaces de generar esa doctrina, esas capacidades de los organismos del Estado, porque este no es un tema militar, no es un tema policial solamente. La doctora Yepes enfocó el tema puntual y es lo correcto. Esto es integral, porque la seguridad no es militar solamente, es integral. Y ahí entonces es política, es económica, es social, la justicia, la inteligencia y la contrainteligencia, la gestión de riesgos, los organismos de derechos humanos. El problema es que tiene todas estas características Así y esta es. cantidad de aristas, que por ser tantas es imposible resolver. Pues que hay que resolver. La experiencia del Salvador, ¿qué le parece a usted, coronel? Mire, yo creo que cada lugar tiene su forma, su cultura, la sociedad responde a su propia naturaleza y origen. Nosotros somos diversos, plurinacionales. Es difícil aplicar eso más, es difícil aplicar una política hegemónica desde el poder, hay que construir. Se han presentado casos similares en Brasil, en Colombia, en México, en Centroamérica, hay algunos con países. sus peculiaridades Cada uno este con nuevo sus... modelo insurreccional, claro que sí. Chile, y apuntan confundidos lo criminal con lo político y con los intereses de muchas moléculas que atacan en líneas convergentes a la República, a lo que significa la República, su historia, sus símbolos. ¿Usted cree que hay esas aspiraciones de Absolutamente. destruir la República? Pero absolutamente, y desgastar las instituciones. Que preguntemos a la sociedad, ¿vale la Asamblea Nacional en el Ecuador? No. ¿Valen las Fuerzas Armadas? No. ¿Vale su historia? Ya no existe, es otra. Los símbolos tumban, queman. Eso es desgastar la República para llegar a asaltar el poder y luego, utilizando lo que queda de la supuesta institucionalidad, tomarse el poder. Diego, por favor. Sí, a ver, yo ahí coincido con Está extremo el coronel, ¿no? No. Es extremo, pero yo creo que es Sí, es real. válido. Creo que es real, Ya. porque, a ver, lo que nos enfrentamos en las cárceles me parece a mí que es el foquito que se enciende en el auto, ¿no? Enseñando que hay un problema, Eso pero es es. un problema más estructural, buena un la problema figura, más sí. amplio. Y yo creo que ese problema atraviesa efectivamente el sistema de justicia, como menciona la doctora Yepes, pero también atraviesa a la sociedad. Digo, las instituciones no son muy distintas de las sociedades. Y me parece que este anuncio de lo que tenemos en las cárceles comienza a expandirse ya hacia otras latitudes, ¿no? Es decir, tenemos el caso del secuestro de esta chica, de la hija de una de las personas, de los cabecillas de las bandas en la cárcel. Y esto a mí me da la impresión de que comienza a implicar que la guerra se expande por fuera de los confines de las cárceles, ¿no? Pero no solamente eso, y si vamos un poco hacia atrás, vamos a encontrar el caso de Buenos Aires en la provincia de Imbabura, vamos a encontrar el caso de Huacho, y comenzamos a unir los puntos y nos vamos encontrando con un Estado que está siendo severamente cuestionado desde hace un rato largo Esta ya. figura molecular que dice, entonces hay espacios en donde el Estado no está presente. Hay espacios donde el Estado no está presente, lamentablemente, ¿no? Y esto se termina reflejando en las cárceles, que debería ser el sitio donde por excelencia existe control. Y si allí no podemos controlar, Sí, claro. difícilmente podemos imaginarnos Si que hay tenemos control. las cárceles es para tenerlos bajo control. Pues, Exactamente, claro. exactamente. Mariana, no sé si quiere agregar algo, vamos a ir enseguida con una nota adicional. Yo quisiera mencionar, porque ante la grave descripción que hace el coronel y lo expresado por Diego,
creo que vale la pena recordar que hace 13 años el doctor Francisco Huerta advirtió, ¿no? Claro. Y él estuvo presidiendo la Comisión de Angostura y ahí pudo observar lo que realmente sucedía. Y él dijo que estamos ya, no en camino, sino que ya era un narcoestado. Narcoestado. Eso no se le tomó en cuenta. Nadie lo tomó en cuenta. Fue un anuncio como un disparo al aire, pero que nadie lo tomó en cuenta. Si ahí hubiéramos tomado en cuenta, yo creo que estaríamos en otra situación. Pero lo pasado es pasado. Lo que sucedió fue que nadie le tomó en cuenta, como digo, y es más, empezaron a perseguirle y aparte de eso, también a acabar con el control. Los radares. Sí. Sí, ya no hubo. Entonces hemos dejado las puertas abiertas. Recordemos la noticia de ayer, me parece que también es alarmante, cómo está un ala de las FARC, que se llama ala de las FARC, que está en el Carchi, en la parroquia Urbina. Sí. En la parroquia Urbina, están dentro del Ecuador. Y las expresiones que decían, si no colaboran, no pueden vivir aquí. Y además reclaman de que alguien les está suplantando. Entonces tampoco, ellos quieren que les respete. Todo eso yo creo que está en las fronteras, la seguridad en las calles. Hay delincuencia en varias provincias, pero una delincuencia muy grave. Todo eso, como bien anota, la cárcel es un foco que se enciende, pero es la inseguridad ciudadana que llegamos a la cárcel. Queremos incorporar unos elementos adicionales para esta conversación. Ya hemos dado cuenta de los planteamientos que formula el presidente de la República para este afán de enfrentar la inseguridad. Ahora tenemos otros adicionales. Belén, por favor. Sigamos con las otras propuestas. El presidente mencionó que la policía y militares permanecerán de manera indefinida en el interior o exterior de las cárceles, y esto ya causa inquietud. Escuchemos su anuncio y la opinión de los expertos. Se mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida. Si justifica eso para haber mitigado la violencia, creo que podría mantenerse un esquema de esa naturaleza. Pero si siguen los eventos de violencia dentro de las cárceles, inclusive con la presencia de los militares adentro, creo que la estrategia, el tema se va a caer por sí solo. Y creo que habría que pensar otro tipo de estrategias que no solamente recurran a tener estados de excepción permanente. El quinto, sexto y séptimo punto, en cambio, tienen relación con mesas de diálogo para la reparación integral a familias afectadas por la crisis carcelaria, indultos y trabajo activo de la Fiscalía. Veamos cuál es la opinión de nuestros invitados sobre estos temas. Gracias, Belén. Y claro, voy a dar la palabra a Diego para que comente esto que acabamos de señalar. Este es un tema para esta primera etapa, para este primer momento de policías, de militares. Es preciso lo que también se ha señalado, las mesas de diálogo. ¿Esto se puede resolver conversando? Por favor. A ver, me parece a mí que es crucial recuperar el control de las cárceles, ¿no? Recuperar el total control de las cárceles, y para eso el rol de policía y Fuerzas Armadas es central, en la medida en que tienen la capacidad, la fuerza, el monopolio legítimo de la violencia del Estado para entrar y recuperar los espacios, ¿no? ¿Y hay capacidad en la policía y en Fuerzas Armadas o hay dudas? Me parece que hay capacidades, sí, pero son capacidades que han venido siendo debilitadas a lo largo del último tiempo también, o sea, y eso hay que decirlo. No están en la condición óptima en la que podrían estar, se les ha afectado fuertemente, y esto implica que hay una debilidad también de la cual se han aprovechado, de hecho, las organizaciones, ¿no? Las organizaciones criminales, me refiero. Entonces, es un trabajo duro. Creo que no es descabellada la perspectiva de guerra que plantea el coronel Cobo, en el sentido de que es necesario recuperar el control. Una pausa chiquitita, Diego, sí, porque quisiera la opinión suya respecto al rol de Fuerzas Armadas frente a las limitaciones o a las restricciones que pone la Corte Constitucional, por favor. Bueno, la Corte Constitucional, como su nombre lo indica, defiende la Constitución y fundamentalmente los derechos, ¿no? Entonces, tiene esa orientación y difícilmente podría estar cambiando, a menos de que se sensibilice y quizás por este momento, como una solución perentoria, aceptemos la presencia de los militares dentro de los centros. ¿Usted es partidario de que sí? De que sí esté, pero perentoriamente. No se les entregue el manejo de las cárceles, ¿no? Y la cárcel, como hace un momento se dijo, la cárcel es cárcel.
tiene que ser controlada. Lo que estamos viviendo es un descontrol, es un verdadero relajo. Existen ejemplos de cómo se manejan las cárceles. Tiene que haber una supervisión permanente a los presos. Ellos no pueden hacer lo que quieren, no pueden manejar medios electrónicos, no pueden dar entrevistas, porque con los medios electrónicos están comunicándose con la gente de fuera. Están coordinando las acciones. Están coordinando claro. precisamente todo esto, la destrucción del Estado, porque yo sí estoy de acuerdo que ese es el peligro que nosotros tenemos, ¿no? Gracias. Perdón, Diego, te interrumpí. No, por favor. Y ahí yo creo que es clave retomar esta noción, ¿no? Hay un estado de grave conmoción social. Y esto me parece a mí que ampara la actuación de las Fuerzas Armadas en esa instancia, pero tiene que ser una instancia delimitada en el tiempo o en la consecución Con de un este objetivo, concepto de ¿no? perentoria, Así como es. dice... Exactamente. Luego, el tema de las mesas de diálogo, yo creo que es importante que el Estado asuma efectivamente, y me parece que esa es una muestra de ello, asuma su responsabilidad, ¿no? Y sabemos, hemos visto en medios, en noticias, muchos casos de personas que están allí por pensiones de alimentos, por accidentes de tránsito y que lamentablemente terminaron muertos, asesinados en estos enfrentamientos, ¿no? Entonces es necesario que el Estado asuma su responsabilidad y dé una respuesta a estas cosas. Coronel. Mire, yo creo que el relajo que se está viviendo, porque alguien nombró esa calificación, es lo correcto, pero es un relajo que se ha venido acumulando por acción y por omisión. Ah, no, pues algo hemos hecho antes para llegar a este punto. Así es. Sin duda. Entonces también voy a tomar la frase, no pueden hacer lo que quieran los presos. Por eso las condiciones que hay que crear son las de orden, las de disciplina. Pero el fin tiene que ser la rehabilitación y la reinserción. Pero eso es un proceso. Y como el daño es estructural, no hay. Yo al país le digo, nunca le voy a mentir, no hay solución al corto plazo. Coyuntural, sí, pero estructural, ni este gobierno, ni el que viene podrá solucionar, porque los daños de infraestructura, de institucionalidad, de la integralidad con la cual el Estado tiene que asumir esto, es complejísima. Es sumamente complejo y los recursos van a ser no solamente económicos, sino de tiempo y de espacio. Le pongo un ejemplo. ¿Quién va a construir la infraestructura que falta en la penitenciaría? Yo he estado en estos días intentando que alguien construya adentro. Las empresas dicen, nadie quiere. ¿Pero quién va a los sabios que andan por ahí de expertos en inteligencia, en temas penitenciarios, que hablan, y está bien en democracia, así es? Les invito, les doy chamba. Les digo, pero no aquí de asesores. No, vamos a la penitenciaría, ingresemos allá y obviamente ahí ya no flaquean. Ok, coronel, tengo que ir a una pausa. Volvemos en un instante. Continuar en nuestra sintonía. Ecuador se ubica hoy entre los 5 países de la región con el mayor número de masacres carcelarias. Las imágenes que hemos visto durante las últimas semanas son dolorosas, indignantes y generan decenas de inquietudes. Les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Entraron en tanques, camiones y camionetas. 500 militares se sumaron a 500 policías que ya estaban desplegados en ese punto. Todo eso porque al interior de la penitenciaría del Litoral se batalla una verdadera guerra que parece no tener fin. Pero cuando entraron, ya no pudieron salvar vidas. Solo encontraron el rastro devastador que dejó la muerte. En las paredes quedaron como testigos silenciosos los enormes agujeros que hicieron los presos para pasar de un pabellón a otro y acabar con la vida de muchos que estaban allí sin una condena, sin pertenecer a ninguna banda y sin protección del Estado. Y es que el Estado no está presente en las cárceles del país. Y eso ha quedado demostrado. Ver a los presos subidos en los techos, portando armas incluso de mayor calibre que la de los propios policías, es una de las cosas que así lo evidencian. O que al ingresar en un operativo se demuestre que el guía penitenciario a cargo no tiene las llaves, pues es un preso el que las guarda y decide a quién sí y a quién no abrirle la puerta.
El informe de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea detectó al menos 40 fallas en el más grande complejo penitenciario del país. La primera parte señala cuestiones de seguridad básica. Aunque el personal administrativo de la cárcel y quienes están en el exterior de ella no pueden usar internet por la colocación de inhibidores de señal, los reos sí pueden hacerlo. Ya se evidenció que incluso el ancho de banda les permite hacer transmisiones en vivo. Los escáneres no funcionan, no de hoy, sino de hace meses. E incluso cuando funcionaban, el ingreso de armas era pan de cada día. Y lo que menos se comprende es la distribución de la cárcel, en donde cada pabellón está controlado por un cabecilla. Y a eso se llegó con la autorización del propio Estado. La ausencia del Estado hace que cientos de familias hoy lloren a sus muertos y los criminales celebren su crueldad. Lo que evidenciamos en el reportaje no es nuevo. Efectivamente ha venido ocurriendo durante años y se trata de un sistema que no ha cambiado. Pero si no ha cambiado la estructura carcelaria, ¿por qué antes no se presentaban masacres como las que hoy vemos? ¿Qué hay detrás? Vamos contigo, Andrés. Claro, esa es la pregunta que se formula el país en su conjunto y quiero dar la palabra a la doctora Yepes porque esto tiene también otro ingrediente, otro elemento, que es el hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria. Entonces, los metemos a los presos como animalitos embodegados. ¿Y quién resuelve eso? Habrá muchísimos, Mariana, que ya tienen cumplida su pena y que no pueden llevar un papel para resolver su libertad. Bueno, ese es uno de los problemas, de los efectos, digamos, ¿no? Pero yo quisiera resumir, después de haber oído todas las exposiciones y el reportaje, que esto tiene dos palabras, omisión y corrupción. No es más. Entonces, si analizamos cada una de esas, en cuanto a la omisión por parte de todas las autoridades, de las épocas, no de ahora, porque el presidente está heredando el problema, yo creo que viene esto arrastrándose desde algunos años. Pero no quiero hablar en primera persona, pero cuando estuve en la Fiscalía General pude percibir lo que era el sistema de rehabilitación. Siempre ha atendido la norma constitucional a la rehabilitación del delincuente. Y entonces las cárceles son para eso, ¿no? Pero había un Consejo Superior de Rehabilitación Social que tenía la vicepresidencia de la Fiscalía. Yo delegué a un criminólogo y él estuvo actuando ahí. Conocíamos la lista de los privados de libertad. Ahora no existe lista. Teníamos listas, ¿no? Exacto, teníamos listas de todos los centros de rehabilitación, de todas las cárceles. Y sabíamos exactamente quién está cumpliendo penas y quién no. Debería haber un registro, una tarjeta de cada uno de los detenidos. Y no era tan engorroso como es ahora, que tiene que pasar por una cantidad de filtros para que el preso que ha cumplido su pena obtenga la libertad. A mí eso, realmente estamos en una época de avances tecnológicos, pero la tecnología falla. Y claro, como usted dice, hay personas que ya cumplieron la pena y están solos porque son extranjeros en muchos casos. Entonces, en eso había los extranjeros, generalmente africanos, ¿no? Porque para ellos ni un intérprete, porque tienen tantos dialectos que no podían atender. Entonces había un vínculo entre la Fiscalía y el sistema carcelario. Y entonces había una persona que siempre estaba pendiente y tenía la lista de quiénes debían salir. Desde luego que pasaba por un informe previo de sociológico, no psicológico, para ver qué pasaba y además para saber si tenía o no otra orden de prisión. Eso siempre ha sido. Pero ahora me extraña totalmente esto. Y perdón que le diga, hable de omisión también, de otra omisión. Primero, que no se cumple esto. Omisión por parte de las autoridades, de quienes controlan el ingreso en las cárceles. Cuando una persona va, un abogado, yo fui unas 4 veces con otros abogados en un caso penal en la Tacunga, que es una de las peores cárceles que he visto. No conozco Guayaquil, pero la Tacunga es... No es recomendable para nadie. Pues el control es riguroso. Pasa por 4 controles. Tiene hasta que sacarse los zapatos. ¿Y cómo ingresan las armas? ¿Y cómo ingresa la droga? Omisión y corrupción. Mariana, pero hay estos, creo que se llaman jueces penitenciarios. ¿Cómo se llaman? Ellos son para dar la libertad. Para atender estas emergencias. Estos temas, ¿no? Pero hay muy pocos. Escuché a un vocal del Consejo de la Judicatura decir que ya han nombrado unos jueces, se han contratado, ¿no? Y entonces quizá con eso se solucione. Pero antes, el propio juez
de primera instancia que conocía el asunto, porque uno de los temas es que no le pasan el proceso al juez de garantías. Entonces, el mismo juez de primera instancia, el que conoce lo primero, o sea, hasta dictar el auto de llamamiento, él tenía el proceso y él es el que era de garantías penitenciarias. Seguro. El hacinamiento, porque esto mucha es... burocracia. El problema es porque hay demasiada gente. Usted decía que hay 15.000 personas en la penitenciaría. Claro, solamente en la penitenciaría. En los bloques en lo que centrales. presentaron. En los 12 Hay unos bloques pabellones, periféricos, ¿no es en cierto? los 12 pabellones de la penitenciaría hay un hacinamiento tremendo. Pero en ese complejo hay 6 cárceles pegadas. Ahí al lado está la Regional 2. Está la Roca, está la de mujeres, está el CDP, está la de Apremio. O sea que en el complejo penitenciario es una locura. ¿Y cómo controlar? O sea, no cómo administrar eso. Imposible. Vea, porque crearon estas grandes cárceles. Inmensos. La doctora decía, la Tacunga, no les recomiendo. Oiga, vaya a la Tacunga, vaya a Babahoyo. Eso es una mugre, eso ya no tiene nombre. Entonces, ese hacinamiento no es solo que falta espacio. No. ¿Cuál espacio es el que están ocupando? Una infraestructura que construyeron hace muchísimos años, no tiene temas de salud. Es realmente una cosa de no ver, o sea, es una locura. ¿Y recursos, coronel, usted tiene para enfrentar esto? Me refiero a dinero, ¿no? Mire, las crisis, una de sus características es la falta de recursos. Siempre son escasos en una crisis. Y entonces hay que dar prioridades. También para la salud, para los niños que no tienen alimento. O sea, el tema es una crisis, por eso es una crisis nacional en la cual estamos este rato sumidos. Y entonces hay que optimizar con prioridades, estrategias, arte y ciencia de definir prioridades, y hay que irlo haciendo. Pero no hay recursos suficientes. No hay dinero. No, pues, hay que irlo dando, lo que tenemos, optimizando. Por ejemplo, un plan que usted tenía era rehabilitar la roca, permitir la roca para poderlo está usar. en proceso. Está en proceso. Pero los trámites burocráticos de sí, que no me dan la partida, que hay que presentar esto, otro, no entienden la gravedad del tema muchos burócratas. Es complejo. Entonces, por ejemplo, la tecnología de la Tacunga. ¿Qué pasó? Hasta ahora no se le puede. Recién acreditaron hace poco el dinero para poder adquirir. Diego. No, yo atrás de todo esto solamente señalo, si comenzamos a hablar el hilo, ¿quién se beneficia además? Digo, en las situaciones de caos hay alguien que se beneficia, claro, ¿no? Y esto yo creo que es importante asumirlo y comenzar a abordarlo desde la complejidad que tiene el problema y desde las diversas aristas del Estado, ¿no? Hay un problema con los guías penitenciarios, sin duda, ¿no? Que por un lado son probablemente la pieza más débil de la cadena, el eslabón más débil de la cadena, pero también el que es más susceptible de ser o coaccionado, ¿no? O corrompido, como mencionaba la doctora Yepes. Y evidentemente ellos hacen la primera línea frente a todo esto, ¿no? Y luego, claro, alrededor de todo esto vamos a encontrar los casos, ¿no? De que los inhibidores de señal no sirven, de que eventualmente, y todo el tiempo, no eventualmente, todo el tiempo ingresan materiales ilegales, ¿no? De que hay construcciones dentro de la cárcel que nunca nadie ha autorizado y al mismo tiempo el coronel nos cuenta que es complejísimo construir algo allí, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede todo esto? Si hablamos del hilo, ¿a quién encontramos, no? Y claro, volvemos al punto de partida que teníamos en esta discusión. Estamos en una situación en la cual el Estado, concepción clásica, se está enfrentando a unos actores que tienen recursos ilimitados, que tienen capacidades ilimitadas y que tienen una fuerza de armas que en muchos casos excede las propias capacidades del Estado, como lo estamos viendo, ¿no? Como se decía en la nota, Fausto, ¿usted es partidario de estas mesas de diálogo? Usted más bien tiene una formación de otras características. Usted quiere resolver esto, por lo menos por el momento. Hay que crear condiciones de orden, pero el Estado no puede ceder temas y principios fundamentales como es la imposición del orden, el tema de la soberanía del Estado dentro de las cárceles. Pero es que eso es básico, eso es elemental. El diálogo con mediadores entre bandas. Sí cree usted que... Pero no el Estado negociando temas fundamentales del Estado. ¿El dialogar es perder poder? No, es hacer que la legitimidad y la legalidad sean la razón de tener una sociedad junta.
Porque caso contrario, entonces empezamos ya a ceder soberanía y eso no es posible. Y lo que Pero sí, todo lo que se haga por la paz está bien sin ceder los principios del Estado. Pero yo le voy a decir un tema. Que decía, ¿Lo de los guías penitenciarios? Sí, pero además de las construcciones artificiales. ¿Sí sabe usted que la última matanza es en un pabellón que le llaman F? Yo lo conozco, no me contaron. Entonces, en ese pabellón F se tenía ciertos privilegios y que esos privilegios cuestan. Entonces lo construyó ya ahora fallecido Telmo Castro, conocido como el Chapo ecuatoriano, un capitán del ejército, mire usted. Y entonces ahí construyeron y ahí estaban los señores que estaban ahí. ¿Pero y cómo construyeron? ¿Contrataron a maestros? Yo no a sé por agentes? qué no fue en mi época, pero le cuento también que además lo hicieron porque es en la esquina, en donde pasa la línea exterior de la penitenciaría y por donde pasan cuando quieren salir de los pabellones. Y eso en guerra se llama punto crítico. Entonces el que controla esa esquina controla bastante poder dentro de las cárceles, dentro de las bandas. Entonces eso es lo que hay que conocer. Pero eso no se conoce desde afuera, pues. Se conoce entrando. Con inteligencia de lugar. No con el tema de que aquí damos recetas con guitarra, pero póngase en el violín ahí adentro. ¿Y el tema de los derechos humanos? Es complejísimo porque los derechos humanos que estamos defendiendo son de la gran mayoría, iniciando por eso, de la gran mayoría de los presos. Están sometidos por estas bandas y por los violentos que los obligan a cometer una serie de actos que no están... ¿Y lo de los guías penitenciarios, coronel? Me pusieron una denuncia. Dice que he dicho algo de odio, algún delito de odio. Vea, yo lo que dije y lo repito aquí, que el cuerpo de guías penitenciarios no sirve para maldita la cosa. ¿Y qué más quieren que les diga? ¿Que son eficientes? No estoy dando nombres, ahí hay muchísimos casos de corrupción y de detención, pero es que esa institución, a eso me refiero, supuesta institución, no existe. ¿Cómo puede usted controlar sin armas? Y ellos tienen armas. Pero no son los 1.700 guías los que están presentes. No, pues, ¿no ve que tienen que ir a dormir y a comer también? Pues? Sí, claro. Y entonces hay 3 turnos generalmente. Entonces los que están presentes en todas las cárceles del Ecuador son aproximadamente 700, 600. ¿Contra cuántos? Contra 40.000. Si esto no hay que hacer... Y había una escuela de guías penitenciarios. El último curso por Zoom. 2 meses por ahí, dice que le doy un diploma. O y sea, sigue... van recogiendo gente... entonces a mí me critican por eso también. ¿Por qué no les voy a dar un diploma a una persona que no tiene la preparación? Pues, por más necesidad que exista, no voy a regalarle un diploma para que siga aumentando el problema. Entonces hay que tomar un tema estructural y eso mínimo un curso de 6 meses. Yo he propuesto un convenio con las Fuerzas Armadas y la Politécnica del Ejército, que el servicio militar obligatorio sirva en la última parte para darle la preparación a los que quieren ser guías penitenciarios y que al final de los 6 meses del servicio militar le entreguen el diploma de licenciamiento, pase a las reservas del Ejército, pero también le den el título de guía penitenciario. Y le damos el alta. ¿Pero se convierten en una unidad de las Fuerzas Armadas? No. Los que hacen el servicio militar. Sí, no, ellos se les da una profesión. Mire, empleo. Ya salen con un empleo y se les da el alta en el sistema, pero ya tienen por lo menos una preparación de disciplina, de orden, de principios. Y además, en la última fase, la Politécnica del Ejército le da los temas tiene que ver con el cumplimiento de su función y le dan el diploma que acredita. Mariana, usted señalaba omisión y corrupción. Sí. Me parece que refirió lo de omisión. Lo de corrupción es esto, justamente. Y claro, también que mencionó aquí Diego, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Cómo dejan pasar? A eso iba. Pero es que es de lógica. O sea, estos agentes, estas gentes que están ahí... Sin control. Seguramente están... Y no sé cuánto será la remuneración. Muy poca. Porque eso habría que ver. Poca. En el medio que se desenvuelven. Y no tienen uniformes, no les dan ¿no? el equipo necesario. Eso existe. Pero uno de los problemas básicos para todo es el hacinamiento. Sí. Se crearon grandes cárceles. Eso. Ese fue uno de los sueños de un gobierno anterior. Y creó la cárcel, me refiero a la de la Tacunga porque Tremendo, conozco. sí.
sin aprobación municipal, sin agua agua. potable. Sin agua. Esa es la primera vez que fui y me Sin pareció agua. espantoso. Y entonces llegan unos tanqueros y se acaba el agua rápidamente por la población que tiene ahí, ¿no? Entonces eso es tremendo. espantoso. Es un basurero. Así. No, ni siquiera recogen la basura. Ya. Entonces se han creado eso y las cárceles muy grandes son imposibles de controlar. Porque el tema es que debe verse lo que, como ya dije antes, debe verse lo que hace cada uno de los detenidos, cada uno de los privados de libertad. No me refiero a los de detención provisional, a los de prisión provisional. Me refiero a quienes están cumpliendo la sentencia firme. Hay que distinguir que aquellos que tienen la prisión preventiva, los que están también en detención, que es diferente a la prisión, que pasarán un día, ya no pueden estar con todos masificados. Los que tienen el tema de las pensiones alimenticias no pueden estar con los delincuentes, no, eso es imposible. El propio sistema de rehabilitación en la Constitución indica que está integrado por todos estos centros, o sea, hay una gran diferencia entre el centro de rehabilitación social, donde deben estar los sentenciados, y los centros provisionales. Sí. Ahora bien, esos centros provisionales pueden estar manejados por los GATS. Recordemos que el alcalde de Cuenca está pidiendo él hacerse cargo de la cárcel de Cuenca, lo cual no es descabellado, porque sucede que, como manifiesto, la Constitución sí permite. Recordemos que aquí había una cárcel municipal en la calle Ambato, y ahí estaban los que iban detenidos preventivamente. Y para poner la posibilidad de privatizar ciertas... Pero ciertas, por ejemplo, la comida, ya, Claro. La seguridad también. También. La seguridad externa, por ejemplo, los filtros. Eso puede manejar una empresa Puede privada. manejar. Hay experiencias en otros países extraordinarias. Iba a mencionar, tuve la oportunidad en alguna época de conocer cárceles en Estados Unidos, de algunos estados. Ahí no hay un guía por cada preso. No, lo que hay es la técnica para estar observando una construcción desde arriba, ¿no? Y es preciso, y se les observaba en las habitaciones, porque las habitaciones son sin puertas. Sin puertas. Sí, entonces les observan en las habitaciones qué están haciendo. O llegar al extremo de Holanda, me parece, que ya no tiene presos en las cárceles. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿No? Es una maravilla. Hacemos una pausa y volvemos al segmento final de Hora 25. Bien, vamos al segmento final. Coronel, en estas circunstancias un poco, ¿qué hacer? ¿Qué hacer de modo urgente mañana mismo y qué otras cosas hacer ya a largo plazo? Por favor. Mire, yo creo que la convocatoria que hizo el señor presidente de la República en Guayaquil estos últimos días, para que todos los que representan las funciones del Estado y los principales organismos de seguridad se junten para comprender y asumir un compromiso de que esto es del Estado. Es ya un paso importante, porque las crisis son oportunidades, y esta crisis en donde la patria está atacada tiene que ser una oportunidad para que todos tengamos una causa justa. Y esa causa justa es las medidas que tengamos que hacer para tener un relativo espacio de bienestar y de paz. Pero lo primero, como digo, desde mañana, usted ya ha iniciado esta semana, claro. Lo hemos visto ya en operativos. Este rato están demoliendo. Sí, pero quisiera saber, lo primero es control, pacificar, como se llama. Ya. Sin eso no hay rehabilitación, no se puede construir. La rehabilitación quedamos para más luego. Ahorita no lo primero es construir, controlar. no se puede implementar tecnología, no se puede realizar las actividades que hay que hacer. Este mismo momento, por ejemplo, tomando las palabras de la doctora, las cárceles grandes están demoliendo en la mitad de los 12 pabellones de la penitenciaría están las antiguas ruinas, hablemos así, de la penitenciaría antigua, que son paredes de 2 metros de ancho, como construían hace 70 años. Y entonces están las máquinas destruyendo para dividir la penitenciaría. Y hacer dos bloques. Con lo cual hay más posibilidades de... Para poder administrar de 2 diferentes ópticas, que la salud llegue a los 2 lugares. ¿Cómo puede un dispensario médico del ministerio atender a 15,000? Y en las condiciones de desorden y de violencia. Pero empezar tal vez desde el principio. Usted está encargado, pues, coronel. Yo estoy encargado porque
Creo que el presidente consideró que yo conocía antes de entrar al CIES ya el diagnóstico y algunos temas importantes y ahora no podemos recién entrar a conocer el problema. Entonces, esa experiencia que yo tuve antes, creo que decidió para que yo vaya, así que yo no he buscado trabajo. Usted señalaba, y esto conocíamos, que había un Consejo Nacional de Rehabilitación. Había un Consejo Nacional. O sea, una yo creo que una institucionalidad. Yo creo que es ahora el importante. coronel está asumiendo para apagar el directorio incendio. ahora, que es la pero- Secretaría Técnica, ¿no? Sí, Sí, es una Secretaría Técnica que forma parte. Yo quisiera, volviendo a la pregunta inicial y relativo a la justicia y a la parte jurídica. Ya habíamos mencionado que una de las soluciones sería que no todos los fiscales, que los fiscales no pidan siempre prisión. Porque eso sí, insisto, no es mejor fiscal el que más prisiones pide, ni mejor juez el que más prisiones ordena. Tiene que ser eso debidamente evaluado. ¿Indultos? Indultos, sí, en su momento, porque sí prevé para cuando son enfermos. Si están enfermos, como manifiesta el coronel, y no hay medios, la estructura para darles la salud necesaria que ellos necesitan. Que Mariana, ellos requieren. ¿extradiciones? Extradiciones, eso me parece correctísimo, pero ahí tenemos el problema, las extradiciones de los extranjeros. Ah, sí, claro. Los convenios, porque la extradición de los ecuatorianos es imposible, ¿no? Porque tiene que modificarse la Constitución. Pero también hay un tema como para evitar que todo vaya a la cárcel. Todo. La gente dice, voy hasta las últimas consecuencias y la solución a mi problema es que cumpla una pena privativa de la libertad. Pero eso es un comportamiento cultural de la sociedad. Exactamente. ¿No? ¿Cómo se resuelven los problemas metiendo presos? Pero también, perdone que le diga, se hace show mediático de la prisión. Eso también es gravísimo. Y más de los allanamientos. Entonces, sí, y yo estoy totalmente en contra de eso. Pero bueno, ahí tenemos una responsabilidad de los medios también. Sí, ¿no? también. Yo no quiero decir desde los medios. Exactamente. Sí. Y ustedes son los orientadores y entonces la sociedad pide presos, quiere ver presos a todos. Todo se resuelve con presos. Todo con la prisión, y lo cual no es verdad, porque ¿qué pasa con estas sentencias y con la estructura del sistema penitenciario ahora? ¿Qué sucede? Que ya no es una condena a 12 años, a 20 años, sino que es la pena de muerte. ¿Seguro? Más o menos. Así ¿No es cierto? Resulta gravísimo. Yo quisiera que aparte de esto, también pensemos en que los jueces penitenciarios sean incrementados, que se haga rápido el trabajo de ellos, que se haya toda la colaboración de los otros jueces, etc. Pero ya en lo que se refiere al procedimiento penal mismo, existe una institución muy importante que introdujo el legislador en el año 2014, lo cual no era permitido en el país. La mediación, la conciliación en materia penal. Si de eso se haría una promoción para que más bien vayan a la conciliación cuando hay delitos que permiten, entonces no va las cárceles también se desahogan y ya no hay está en vigencia desde el año 2014. O sea, así como hay estos centros de mediación, de hay centros de mediación, sí, en el orden penal. La Cámara de Comercio tiene mediadores en el área penal también. Y me sucede también la función judicial en el área penal. Es que es una institución un poco especial, pero las consecuencias son las mismas, ¿no? Que se hace una mediación. No vamos a profundizar eso porque no es el tema, pero es interesante. Sí, entonces yo creo, ahora tiene una aplicación muy, muy estrecha, digamos, para delitos en contra de la propiedad cuyo daño no sea superior a 300 salarios mínimos vitales. Entonces serían $12,000, ¿no? Yo considero que deben ser todos los delitos contra la propiedad. Todos. Sí. ¿Qué le interesa a la víctima? Que le devuelvan lo robado, que le devuelvan las estafas o estafados, que devuelvan el dinero. Y eso se arregla en una mesa de conciliación. Sí. Y lo mismo dice otra limitación que tenemos para cuando se aplica, es cuando las penas llegan a 5 años. Solamente máximo 5 años. Hay muchos delitos con penas de máximo 5 años. Pero, por ejemplo, la estafa tiene 6 años. Entonces tendría que aumentarse. Son propuestas a la Asamblea. Para aliviar esta presión que tiene. Para que haya una cultura de paz, de conversación, de solución del conflicto sin ir a la cárcel. Perfecto. Diego. Yo pienso esto en 3 momentos. Me parece que el primero, y es lo que en el camino que estamos yendo, es retomar el control de las cárceles. Eso es inevitable y urgente.
En segundo lugar, yo creo que hay que fortalecer los sistemas de inteligencia y devolverle capacidades tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas para que trabajen tanto en inteligencia como fortalecer los sistemas de inteligencia penitenciaria y las capacidades técnicas de la formación y demás de estas instancias de seguridad, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que viene una reestructuración grande, compleja, que hay que encararla, que involucra al sistema de justicia, involucra todo lo que hemos hablado hoy. Y creo que transversal a todo esto, es importante despolitizar el tema. Me parece que hay una amenaza existencial para el Estado en la cual la confrontación partidaria no conduce a nada más que al inmovilismo, a la incapacidad de reacción, ¿no? Y me parece que nos enfrentamos con un problema que es mucho más grande que ponerme a la derecha o a la izquierda del problema, ¿no? Creo que es un problema de amenaza existencial, insisto, para el Estado y por lo tanto supera los debates políticos. Exactamente, creo que debería superar los debates Seguro. políticos. Terminamos con usted, coronel, casi un mensaje final, 30 segundos. Yo creo que esta es una oportunidad, repito, para visualizar la gravedad del tema, juntar los esfuerzos del Estado. Esto no es un problema penitenciario. Hace tiempo colapsó el sistema penitenciario. Hay que reformar el reglamento. Ahí, por ejemplo, ha tenido un papel importantísimo. Ayer se reunió la tercera mesa. El señor presidente de la Corte Nacional de Justicia está liderando con el Consejo de la Judicatura, con la Fiscalía, con el SNAI, con todos, para ayudarnos a que esa reforma sea la adecuada para evitar, por ejemplo, el centralismo en la definición de los beneficios penitenciarios en última instancia en Quito. Hay que dar a las regionales esa capacidad. Hay que eliminar una serie de subjetividades que no se cumplen en ese reglamento para dar los beneficios penitenciarios a quien lo merecen. Y creo que por ahí va el tema para solucionar en algo el hacinamiento. Perfecto. Muchísimas gracias la presencia de ustedes. Buenas noches. Gracias a la audiencia que nos ha acompañado. Felicidades. Hasta la próxima semana.